¿Se ve? Sí. Súper. Ya se ve. Ya. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar es, ustedes saben, hoy día se habla mucho de cómo las empresas, las compañías manejan grandes cantidades de datos, ¿ya? Si pensamos en compañías como Google o como Facebook, hoy en día son compañías donde el 90% de la plata que generan viene del trabajo que hacen con datos, viene de la publicidad, en este caso. Google, Facebook son empresas, Instagram son empresas prácticamente de publicidad, donde te permiten que a través de avisos que son muy específicos y caen, por ejemplo, yo puedo decir, oye, quiero que este aviso le llegue a personas de entre 17 y 19 años que están buscando, ¿cierto?, que van a entrar a la universidad y que les interese ciertas carreras específicas y que vivan en tal comuna, por ejemplo, ¿ya? Todo eso lo puedo hacer y esos negocios están armados a través de los datos, ¿ya? Entonces, le voy a contar una pequeña historia más desde cómo yo me metí a este mundo. No sé si alguno conoce qué es esto o ha visto alguna vez algo como esto. Pueden decir que es un computador súper antiguo, ¿cierto? Eso es lo que se ve. ¿No es un fax? ¿Es un fax? No es un fax. No, No es un fax. Es más viejo que el fax. Pero igual se parece, tiene pinta de computador, ¿o no? Me dio la pinta del fax. Se parece, tiene la forma, ¿ya? Entonces, esto por ejemplo, es un Atari 800XL, ¿ya? Este Atari fue uno de los primeros... Estaba cerca. Es uno de los primeros computadores personales. Arriba, sí, pues aquí. Espérate, que no estaba viendo el chat. Ahora sí. Y Rodrigo sabía. Porque lo vio. Ya. Este es un Atari y fue uno de los primeros computadores personales que ni siquiera que yo tuve, sino que un amigo mío que vivía al frente tenía. Entonces, cuando yo era chico, íbamos todos los días, nos juntábamos, y jugábamos, ¿cierto? Pero a él le regalaron un Atari 800XL. Y empezamos a explorarlo y empezamos a ver que, oye, ¿sabéis qué? Se pueden cargar juegos. ¿Cómo se cargan juegos? Se cargan juegos con un cassette. ¿Ya? Tecnología súper antigua. Entonces nosotros poníamos el cassette y el cassette se demoraba más o menos 30 minutos en cargarse, ¿ya? Por lo tanto íbamos a jugar afuera por mientras, después volvíamos y nos encontrábamos con esto. Y aquí, en este momento, yo decía, hasta acá llegó la tecnología, esto es lo más avanzado que yo he visto, y aquí hasta acá llegamos nomás. Pues nadie va a poder llegar a tener unas gráficas mejores que esta. Y entonces, estaba súper equivocado, y dentro de de que era chico y todo, jugamos, y de repente en ese mismo tiempo, viendo que cada vez iban haciendo cosas más avanzadas. Entonces yo dije, chuta, esto, ¿sabéis qué? Esto va avanzando, esto va cambiando, y ¿cómo puede ser que esto que yo estoy viendo acá venga de acá? ¿Ya? Que es un cassette, que es algo que es magnético, ¿ya? ¿Cómo se almacena esta información? Entonces, como que todas esas preguntas me hacían que uno se fuera interesando cada vez más en estos temas, ¿ya? Y la información que había en este tiempo era súper, súper poca, ¿ya? Y yo lo que hacía en ese tiempo era que iba a la biblioteca del colegio y me conseguía ahí y en la biblioteca del colegio había un apartado chiquitito que hablaba de los Atari y hablaba sobre cómo se programaban los Atari.
y era unas fotocopias así, ni siquiera era un libro original, ¿ya? Entonces había súper poca información. Y yo pedía esos libros, los leía y empecé a aprender un montón de cosas súper interesantes de cómo se almacenaba la información adentro, cómo se cargaban esto, cómo se visualizaban colores. Y bueno, ahí partió y en ese momento yo como que de cierta forma me di cuenta, oye, ¿sabéis qué? Esto parece que es lo que a mí me gusta. Haber tenido como unos 8 años, 8 o 9 años. Ya, yo quiero estudiar algo relacionado con esto. ¿Ya? Y yo siento que fui bien afortunado en ese aspecto porque desde muy chico supe a lo que me quería dedicar, ¿ya? Y cuando entré a la universidad, yo llevaba muchos años ya aprendiendo de estas cosas. Mis papás después, con mucho tiempo después me regalaron un computador también. Pero siempre sentí yo que me interesó mucho este mundo de los datos. Y de hecho yo siempre lo vi por el lado más de lo que se llamaba la computación, la informática. Pero con el tiempo y con la experiencia me fui dando cuenta que este mundo de los datos, si bien originalmente era de nicho y era súper específico, hoy en día se usa en la mayoría de las profesiones. ¿Ya? Si ustedes van a estudiar cualquier tipo de ingeniería, o incluso carreras que no son ingeniería, el saber manejar datos y el saber entender datos, leer datos, o saber cómo mostrarlo, les da una ventaja sobre la mayoría de los profesionales, ¿ya? Y eso es súper importante dentro del sello de la universidad. La universidad tiene como 2 sellos bien marcados. Uno, que es una universidad tecnológica, es decir, siempre la tecnología es un componente súper fuerte en todas las carreras. Y segundo, también tiene un componente bien orientado a la sustentabilidad, ¿cierto? Al medio ambiente, que siento yo que es algo que va a ser súper importante, o sea, ya es súper importante, pero en los próximos 20 años no se va a volver algo importante, sino que se va a volver algo crítico, ¿ya? Entonces, a mí me gusta el UTEM que tiene esos dos sellos, ¿ya? Entonces, pasó el tiempo, yo fui a la universidad, ¿cierto? Los computadores se empezaron a hacer cada vez más comunes. Antes no toda la gente tenía computador, ¿cierto? Y hoy en día estamos en un punto donde tenemos un computador en nuestra mano todo el día, o aquí en la muñeca, y que generan datos que permiten hacer, por ejemplo, ese juego que yo les mostré recién, debe caber 1 millón de veces acá adentro, más o menos, si que no más veces, ¿ya? Y nos fuimos dando cuenta de que fueron pasando ciertas cosas. Por ejemplo, acá les tengo algunos datos que son de la cantidad más o menos de datos que uno usa diariamente. Si se fijan, ahí les digo que hay más o menos 6 gigabytes de datos generados por una persona al día, ¿ya? 6 gigabytes de datos son como ver 3 películas de Netflix, más o menos, en una calidad mala, ¿ya? Una película en una calidad buena. Y esa es la data que nosotros generamos todos los días. Generamos viendo cosas, moviéndonos, escribiendo. Entonces, estamos generando cantidades que son importantes. 6 gigas es lo que tenían hace un par de años los planes de teléfono al mes, ¿cierto? Lo que se podía bajar al mes. Y algo que además se genera con eso es que el 90% de la información de los datos que viajan no tienen ninguna estructura. ¿Y qué significa que no tiene estructura? Por ejemplo, cuando yo escribo hola, ¿cómo estás? en un chat, ese es dato que no está estructurado. Porque un dato estructurado, por ejemplo, es si yo dijera una fecha. Si yo diera una fecha, el 24 del 10 del 84, 1984, eso es una fecha estructurada. Pero la data, por ejemplo, escrita o la data de video que uno ve es data que no está estructurada. Entonces, eso le da una dificultad adicional y que cada vez se necesita
más entendimiento para poder ver y tomar acciones sobre esa data, ¿ya? Y aquí hay otro dato, que las personas pasan más o menos 2,5 horas en redes sociales diariamente, lo cual es muchísimo tiempo. Y ahí también pues, se genera, entre todo lo que uno visualiza, ¿cierto? Lo que va haciendo, se va generando muchos datos. ¿Bien? Entonces, en este mundo que tenemos datos por todos lados, algo súper interesante que a mí me gusta de la carrera de Ingeniería Comercial es que está muy orientado en temas de negocio, ¿ya? En algo que se llaman los modelos de negocio. Y aquí les tengo algunos, por ejemplo, algunas compañías que existen hoy y que son secas para usar datos. Por ejemplo, bueno, este ejemplo es súper viejo, a lo mejor lo conocen, pero ¿ustedes saben cómo partió Netflix? ¿Qué era Netflix al principio? ¿Alguien tiene alguna idea de qué era Netflix? ¿O cómo funcionaba? Yo les voy a contar por mientras, si es que alguno sabe, él lo escribe ahí. Pero Netflix eran los tiempos donde las películas uno las veía en DVD. Entonces lo que dijo Netflix es, oye, la gente va siempre... ¿Por qué no invertimos esa... Exacto, Ayana, es arrendar DVD. Pero lo que dijeron ellos es cómo nosotros vamos a invertir eso. Es decir, la persona lo va a elegir y le va a llegar a la casa y después la persona lo va a dejar en el correo y alguien lo va a venir a buscar o se lo va a llevar, ¿ya? Entonces, esos eran los tiempos donde... Y ahí tienen un modelo de negocio que es diferente, ¿ya? Y que de cierta forma fue revolucionario para su tiempo. ¿Y qué pasa con estas compañías? Pasa que en el tiempo, por ejemplo, empezó a crecer Internet, ¿ya? La gente empezó a tener más ancho de banda, por lo tanto, Netflix pensó, oye, ¿y si en vez de pasarles un DVD, les hacemos las películas por streaming? ¿Ya? Que era una idea loquísima en ese tiempo. Así como, oye, ¿cómo alguien va a ver películas por internet? Y hay compañías que dicen, oye, esto sabéis que es súper loco, es demasiado loco, yo no lo voy a hacer. Y esas compañías generalmente quiebran en el tiempo, ¿ya? En cambio, Netflix lo que dijo es, ya, vamos a hacerlo por internet, vamos a crear una plataforma y vamos a entregarle contenidos a la gente. YouTube ahora se paga por ver películas No, pero fue lo que dije. Eso dijiste, ¿no? Ya, pero... En YouTube, o sea, es que YouTube se pueden ver películas gratis. Algunas películas. En cambio, en Netflix hay que pagar para verlas. Eso. Pero algo que hizo Netflix también, que si se fijan, tiene innovación en un montón de partes. Uno es cómo distribuían el contenido. Otra innovación fue que siempre estuvo la dinámica de pagar por ver, ¿cierto? Es decir, yo voy a ver una película al cine, tengo que comprar una entrada, pero en Netflix lo que dijo es, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar porque tú veas una película. Yo te voy a cobrar algo mensual, que va a ser fijo, que es una suscripción, y tú vas a poder ver todas las películas que quieras. Donde al final la gente no está todo el día viendo películas. O sea, algunos sí, pero ahora no sé si están de vacaciones, a lo mejor están todo el día viendo películas. Pero, pero también su modelo de negocio era distinto, ¿ya? Era innovador. Entonces, todas esas cosas llevaron a que Netflix se consolidara como una de las compañías más grandes. Y si se fijan, lo que pasó con Netflix es que destronó a los reyes de esos años, que eran la televisión por cable, ¿ya? Entonces, y se fueron dando incluso cosas nuevas. Por ejemplo, empezaron a salir otros streamings de
que hay algunos que pegaron fuerte hace poco, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues hace poco salió Disney Plus acá, o salió el mes pasado HBO Max, pero llegaron 8 años tarde, ¿ya? Y asimismo Netflix, por ejemplo, fue pensando en otras cosas. Por ejemplo, HBO siempre fue un canal que hacía muy buen contenido. Siempre ellos hacían películas, hacían series, hay hartas series súper buenas. Y Netflix en algún momento dijo lo mismo. Oye, ¿sabéis qué? Tengo un montón de plata y necesito traer más suscriptores. Yo voy a empezar a generar mi propio contenido. Y ahí, pues, otra reinvención más, ¿ya? Y eso que toda esa historia, al final, tiene mucho que ver con cómo se desarrolla un negocio. Cómo ser innovadores, ¿cierto? Cómo hacer que la gente consuma tu producto, ¿ya? Y que crezca, ¿cierto? Y cómo hacer crecer el negocio. Y eso es uno de los, creo yo, de la parte más de ingeniería comercial que a mí me gusta más, ¿ya? Además de la parte de los datos, la parte de hacer cómo crecer estos negocios, cómo hacer que la gente les sirva y de cierta forma esto es un Start también, Start, o Amazon Prime. Amazon Prime llegó un poco antes, pero incluso ahora hay unos más específicos. Y al final lo que pasó en ese tiempo era que se reemplazó el cable, pero ahora tenemos 8 proveedores distintos de streaming y hay que pagar los 8. ¿Ah? Bueno, no hay que pagar los 8, pero yo tengo, por ejemplo, una hija y estoy frito, tengo que tenerle Disney Plus, ¿ya? Porque hay cosas que no están en otros lados y cómo las va a ver, me dice. ¿Ah? ¿Cómo las voy a ver? Ya, entonces, y por ejemplo, empezaron a salir algunos otros algunos otros modelos de negocio, por ejemplo, no sé, pues piensen en Match, no sé si alguno de ustedes usa Match, que es una tarjeta virtual. Match vino a revolucionar un poco lo que es el sistema tradicional bancario, donde hay un banco, la gente tiene una cuenta, hay un cajero, ¿cierto? Hay atención, hay un montón de gente alrededor, y eso es súper caro. Es súper caro tener una sucursal aquí a media cuadra. Hay que tener gente, lo cual, o sea, hay que seguir teniendo gente, pero por ejemplo, tener un arriendo de una infraestructura es súper caro. Entonces, Match, de cierta forma, lo que hizo fue, hizo mucho más barato, cercano, digital, todo ese proceso. Y les ha ido tan bien que aquí ustedes saben que en Chile tiene más o menos 2 millones de personas que lo usan, ¿ya? Lo cual es N. Y eso es gracias a sus propuestas innovadoras, ¿ya? Y podemos ver también algunas otras cosas, por ejemplo, TikTok o YouTube, que son compañías que, si bien partieron como para ver videos nomás, la gente veía videos en YouTube, hoy en día hay muchos creadores de contenido, ¿cierto? Hay, no sé, pues está la gente que hace streaming de juegos, que se dedica a eso, que se gana la vida ahí. Así, lo de los anuncios ahora está insoportable, no se puede ver YouTube. De hecho, vamos a ver algo en YouTube más ratito y está súper complicado. Entonces ellos también hicieron una suscripción que se llama YouTube Red, que es para que no te muestren tanto anuncio. Entonces, si se fijan, también ahí está que la publicidad está súper metida en todos estos modelos de negocio. Si yo pago, por ejemplo, por publicidad en YouTube, o no sé, pues siempre hay Mercado Libre, te aparece Mercado Libre, te aparece Sprite, ¿cierto? Hay marcas que gastan mucha plata en YouTube. Y ese es la principal forma de cómo YouTube gana dinero, ¿ya? También están, no sé, pues hay revoluciones como en los juegos. Hoy en día los juegos, la mayoría son online. No la mayoría, igual hay hartos que no son online, pero donde pasan más horas las personas son en estos juegos online. Y ahora, bueno, después de dicho esto, todas estas industrias usan muchos datos, se explotan y todo esto, pero vamos a ver 3 ejemplos
de distintas como tecnologías y empresas que quizás ustedes han escuchado o ya conocen y que les puede hacer sentido un poco cómo los datos se metieron en esas y potenciaron que esas compañías se formaran, ¿ya? Ahí salió también Twitch. Twitch también es súper usado y tiene un súper buen modelo de negocio, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Kawaii paga por ver video. Está bueno ese dato. Ya. Lo primero que vamos a ver es, no sé si han escuchado de Notco. Notco es una compañía que salió la semana pasada. Salió que es uno de los primeros unicornios, si no el primero, el segundo unicornio chileno. Unicornio significa que es una empresa que vale más de $1 billón, ¿ya? Que en términos gringos son 1.000 millones, ¿ya? Ellos valen 1.500, están valorizados en $1.500 millones, una cantidad absurda de plata, pero lo que hacen es algo súper interesante, ¿ya? Notco es una compañía que hace alimentos, ¿ya? Hace alimentos, partieron con lo que llamaron Not Mayo, ¿ya? Después hicieron Not Milk, Not Ice Cream y Not Burger. Y estos son alimentos que saben exactamente igual a la mayonesa, exactamente igual a la leche, pero no están hechos de huevo, no están hechos con leche, no están hechos con carne animal, sino que están hechas solo con productos vegetales, ¿ya? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron lograr esto? Ellos se dieron cuenta que mucho no sé, pues, por ejemplo, hay harta gente que es vegetariana, que es vegana, y tenían como un nicho bien específico de ellos comían sus cosas y todo, y la investigación que se hacía en esta línea era mucho de prueba y error. Entonces lo que hicieron estos muchachos es dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un software que simule estas composiciones y que nos permita crear estos productos? Y desarrollaron un software que se llama Giuseppe, y Giuseppe lo que hace es que detecta la estructura de los alimentos, después los replica, como cruzando datos de vegetales, tiene una base de datos de vegetales súper grande, y te dice, ya, mira, si tú le echas tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto a esta temperatura, el sabor, el resultado debiera ser muy parecido a la mayonesa original. Y esto es un cambio súper relevante porque hoy en día la industria del animal está muy cuestionada, ¿cierto? Está muy cuestionada por el calentamiento global, por la crueldad, ¿cierto? Y por un montón de cosas. Y porque cada vez más gente está comiendo de distintas maneras, ¿cierto? Si uno tiene animales necesita tener un espacio, cada vez hay más población, entonces esto viene a revolucionar un poco esa parte y ha crecido muchísimo los últimos años, ¿ya? Y a ellos les está yendo súper bien y ellos son chilenos, y donde se mezclaron varios perfiles. Hay un perfil que es súper comercial, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con el desarrollo del negocio, y hay perfiles más técnicos que tienen que ver con los algoritmos, y hay perfiles que tienen que ver con bioquímica, ¿ya? Y todo eso en conjunto hace que se pueda crear algo como esto. Connie, ¿cómo estamos con la hora? ¿A qué hora terminamos? Ahora, no, nos quedan unos 5 ¿Encuentro? minutos. 5 minutos, ya, voy a hacerla súper rápido. Perdón, es que me puse el hecho de que si hay una interacción con preguntas, ahí podemos jugar con eso. Porque vale, el tiempo súper. final es de preguntas, así que... Bien. Ya, entonces otra cosa que quería mostrarles, por ejemplo, blockchain o criptomonedas que seguramente han escuchado ustedes por ahí. Esto es una revolución también a la estructura porque uno para hacer transacciones no necesita tener un ente central que te valide. Es decir, yo puedo pasar plata aquí, comprar cosas sin necesidad de que haya un banco que me valide que yo tengo el dinero,
sino que se valida de forma descentralizada, ¿ya? Está Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge, a lo mejor han escuchado un montón de criptomonedas, ¿ya? Y eso están basados sobre una tecnología. Entonces, de ahí, esto partió hace algunos años, y hoy en día hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá son algo que se llaman los CryptoPunk, y los CryptoPunk son unos, es como arte digital, ¿ya? Y arte digital que se vende de manera descentralizada. Hay gente que paga una cantidad absurda de plata por ser como el dueño de esta imagen. Entonces, tienen como, ellos son como los dueños originales, ¿ya? Y no sé, pues hay algunas imágenes que se llaman, que valen $1 millón, ¿ya? Y es lo que se llaman NFT, que ahí se los dejé en el chat si los quieren ver con más detalle. Y por último, algo que les iba a contar aquí, esto es una tarjeta de juego, ¿ya? Que hace muchos años alguien se dio cuenta, oye, en vez de estar jugando todo el día, esto se puede usar para otro tipo de cosas. Se puede usar para hacer multiplicaciones y para hacer algunas cosas bien interesantes. Entonces, están súper caras. Hoy en día, sobre todo que hay pocos componentes, ¿ya? Están carísimas. Y por la minería también. Mucha gente lo está usando para minar. Entonces, con esto se pueden hacer cosas como, no sé si han escuchado el deepfake. Les voy a mostrar rápidamente aquí les tenía un video. Anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Ya, eso que les acabo de mostrar rápidamente era un deepfake. Ese no es Obama diciendo eso, sino que es una persona y que a través de esta tarjeta tú le pudiste poner una cara y parecía exactamente como si Obama estuviera hablando con su misma voz y su misma cara, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que se están pudiendo hacer ahora gracias a los datos y lo interesante y lo que a mí me gusta mucho de esto, que es donde tiene más relación con ingeniería comercial, es que todos estos son modelos de negocio que son súper innovadores, ¿ya? Y alguien tiene que desarrollarlos, alguien tiene que estudiarlos a través de los datos, alguien tiene que imaginarlos. Y eso es una pega muy, muy interesante que hace el comercial. Aquí, bueno, esto ya lo vimos. Y por último, quería contarles qué aprendemos en ingeniería comercial de esto. Nosotros tratamos de darle un componente bien tecnológico, es decir, aprendemos cómo analizar datos, cómo hacer visualizaciones, aprendemos de cómo usamos software, ¿ya? Y estas herramientas que hoy en día son tan interesantes y tan usadas en las distintas profesiones, son herramientas que ustedes tienen que tener cuando se enfrenten a su vida laboral. Y esto está haciendo la diferencia en lo que sabe un ingeniero comercial, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día quizás ya no hay tanta separación entre las distintas carreras. Por ejemplo, hoy en día hay data scientists que son ingenieros comerciales, que tienen una visión muy interesante de negocio. Hay hay ingenieros comerciales que son analistas de BI, ¿cierto? Y bueno, eso principalmente, ahí tengo una pregunta que es súper buena, que es ¿cuál es la diferencia entre ingeniería en ciencia de datos y comercial? Comercial tiene otro enfoque. Comercial aprenden de cosas más como economía, aprenden también de temas de datos. Ciencia de datos es una carrera que está bien específica a crear ciertos modelos y te enseñan ciertas cosas como de tecnología, pero ingeniería comercial está mucho más enfocada a lo que son negocios, ¿ya? Entonces, yo personalmente creo que las habilidades técnicas se adquieren, ¿ya? Y son fáciles de adquirir si uno estudia, ¿cierto? Si uno le pone empeño. Y por lo tanto, creo yo que ingeniería comercial te da una visión bien interesante, también te enseñan finanzas, también te enseñan, bueno, un montón de otras temáticas afines, ¿ya? Eso, pues, no sé si me pasé mucho en la hora, pero
si tienen preguntas, podemos responderlas, creo yo que al tiro, ¿no? Sí, podemos pasar a la ronda de preguntas, comentarios también, chiquillos, así como algo que le haya quedado, algún comentario o alguna otra duda también que haya quedado como de cómo se aborda la ciencia de datos en cierta forma en la ingeniería, porque, o sea, en la ingeniería comercial. Ya, mira, yo creo que tengo un buen ejemplo para eso. Por ejemplo, hoy día, cuando uno trabaja en una empresa, uno puede trabajar en distintas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo que comprar, si yo tengo que estimar, por ejemplo, supongo que yo trabaje en un supermercado y tenga que saber cuánto arroz tengo que comprar el próximo mes, ¿ya? Esa es una decisión que es muy netamente comercial, ya puede ser del product manager, puede ser de alguien que está a cargo de la categoría, pero si yo tengo los datos históricos, a lo mejor podría analizar los últimos 3 años y podría ver, mira, ¿sabéis qué? En el mes de agosto, en general, la gente compra esta cantidad de arroz. Y yo podría crear un modelo que me prediga, en función de ciertas otras cosas, cuánto arroz va a comprar la gente y, por lo tanto, esa misma cantidad va a ser la que yo voy a ir a comprarle al proveedor, ¿ya? Eso es como a través de los datos yo complemento mi trabajo y me permite tomar decisiones mucho más, con mucha más base y con mucho más trasfondo, ¿ya? Bien. Otra pregunta es ¿cuánto dura esta carrera en LUTEM? Entiendo que la carrera dura 5 años, ¿ya? Ahí, Constanza, corrígeme si estoy mal. Sí, tiene una duración de semestre, 5 años. Es una carrera anual más que semestral, chicos. Los ramos te guían. Un ramo te lleva a otro, así que. Bueno, y de hecho nosotros tenemos data analytics de forma electiva, ¿ya? Porque es una rama bastante necesaria, como aquí mencionaba el profesor Miguel. Y por último hay otra pregunta, es si la ingeniería comercial tiene alguna relación con el área de la construcción y arquitectura. Mira, en ese aspecto nosotros no vemos así como, no entendemos mucho lo que es la construcción en sí, en qué está hecho el edificio, pero sin embargo, un ingeniero comercial puede estar dentro de esto, ya que nosotros podemos hacer las planificaciones. Lo otro que, por ejemplo, en la parte de la construcción, puedes ver lo que es el marketing de una constructora, las relaciones con las otras empresas que son totalmente necesarias para poder llegar a acuerdos y proyectos bien realizados. Así que como en sí lo que tiene la ingeniería comercial es que tiene muchas áreas en las cuales tú te puedes desempeñar. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pensando en temas de construcción, arquitectura, alguien tiene que hacer un negocio de esto, ¿ah? Alguien tiene que venderlo, que promocionarlo, tiene que verse rentable, porque si uno va a construir algo, ¿cierto? La idea de esa construcción es que tenga algún retorno. Si bien puede ser económico, puede ser un retorno social, ¿cierto? Puede ser algo que ayuda a la comunidad, cómo eso impacta, eso también lo mide un ingeniero comercial. Así es. Ya. Hay una buena pregunta aquí, que es ¿qué tal la empleabilidad? ¿Es cierto el mito sobre la falta de trabajo de un ingeniero comercial? Mira, la verdad, la empleabilidad, claro, sí, en verdad en cierta forma sí hay un mito que hay una falta de trabajo, pero porque en general ahora, y más que antes, piden experiencia en sí, porque claro, como es la metodología online, cuesta más enseñarle a alguien. Sin embargo,
no es algo que sea imposible, o sea, hay muchas ofertas de empleo, yo estoy inscrita en esto y todos los días me llega así como buscan gente en recursos humanos, buscan gente que sepa análisis de datos, que pueda estar en marketing, y es cosa que uno se interese en esa rama, porque la verdad es que, como les decía, tiene muchas áreas la ingeniería comercial, y uno tiene que ver cuál es el foco que más le gusta para poderse seguir especializando, bien postular a empleos que sean relacionados a esas áreas. Pero es cosa de buscar, de jugársela y ya no hay mucho problema con eso. Mira, yo para complementar tu respuesta, creo que durante los años, creo yo que 2010, estuvo muy fuerte eso, porque efectivamente en esos tiempos había falta de trabajo para ingenieros comerciales. Pero hoy en día el mundo ha cambiado harto y por ejemplo, todo lo que dice la Constanza de marketing es algo que está pero fuertísimo en muchas compañías, marketing digital, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y algo que ha pasado en el mercado también es que quizás hace 10 años se pedía un perfil específico. Por ejemplo, tú tenías que ser ingeniero comercial o ingeniero en computación y nada más, solo se aceptaba eso. Hoy en día cada vez está más flexible eso y uno cuando se busca un puesto se consideran más a qué se dedica, su experiencia, lo que sabe, más que exactamente que sea una carrera específica, ¿ya? Y sobre todo en estos temas de que hay tantos cosas nuevas que se están creando, que es mucho más importante que ustedes como profesionales, ¿cierto? Sepan cómo enfrentarse a esos desafíos, más que hayan estudiado una carrera específica, ¿ya? Y lo que yo pienso es que hoy en día, porque yo vi hace un tiempo las tasas de empleabilidad de ingeniería comercial de la UTEM y eran súper altas. Así que, y por lo que yo he visto en el mercado, también he visto que si bien quizás eso es algo que pasó antes, no lo veo yo como un problema ahora. Sí, en verdad ahora uno es busquilla. Yo creo que siempre eso es lo que nos caracteriza como alguien del UTEM, que es busquilla, se empieza como a abrir campo desde las diferentes áreas, ver de qué manera, por ejemplo, hay chicos que desde la U empezaron a emprender y después continúan con eso mismo, o bien están trabajando y dicen, sabes que en verdad voy a ver si me funciona este emprendimiento, y ahí empiezan como a surgir. Lo otro que se da mucho al menos yo lo puedo ver desde la carrera, es que los chicos quedan trabajando desde la práctica. Así que ahí uno al momento de hacer la práctica profesional, se la juegan todas y ya después quedan en la misma empresa por unos meses más, que es lo que ellos buscan, que es buscar la experiencia y todo eso. Pero es interesante eso que decís que, por ejemplo, no necesariamente uno va a salir a emplearse. A lo mejor uno va a ser la persona que va a ir a generar trabajo, que va a tener una pyme, que va a tener una empresa, y eres tú el que le va a dar trabajo a 10 personas más, ¿ya? Entonces, de repente esa es una mentalidad que no sé si uno la tenía, ¿ya? O la historia que viene de los papás, ¿cierto? A lo mejor no es tan fácil, pero uno va viendo que es posible. Por ejemplo, lo que vimos de Notco hace un ratito, son 3 personas que hicieron una empresa que vale eso, una cantidad súper grande. Y era porque creyeron en un proyecto, lo armaron, lo hicieron, levantaron plata y ahí está. Entonces, no, como que ustedes pueden, ¿cierto? Ustedes pueden. Entonces, el tener esa visión los va a hacer que puedan llegar súper lejos. Si quieren ir por el lado de un trabajo, súper bien. Si quieren emprender, súper bien. Pero hay hartas oportunidades que pueden irselas armando ustedes mismos. Sí, pues, la historia de Not es súper interesante. Ya los chicos los conocí en una charla en la U, me inscribían siempre en cuestión, así que ahí ellos fueron de unos expositores y claro, o sea, ahora son súper potentes, uno los ve los Not Mayo en todos lados y qué sé yo, pero cuando ellos dieron esa charla estaban como recién saliendo en la góndola del Jumbo, ellos decían, y estamos como en una parte chica al lado de Hellmann's, así como
súper invisible que uno va a decir, ay, ¿qué es esto? Así como, ¿qué voy a comprar esta cosa que nadie conoce? Pero ellos partieron desde la U. Ellos son unos chicos que partieron de la U y experimentando en su casa. Así básicamente.